Ha sido un placer, hemos tenido una visita de María José que bueno, que ya nos hemos visto en otros sitios, pero no en nuestra población, y ha sido un placer enseñarle bueno, lo que estamos haciendo, las ideas que tenemos para un futuro, y bueno, un poco explicar la situación del municipio, que es como muchos otros peculiar. Llevamos, la verdad es que en estos 2 años de legislatura llevamos bastante inversiones, como se ha podido ir viendo en lo que se ha hecho por el término municipal, tanto calles en zonas de urbanizaciones. Ahora se ha hecho otra segunda fase de terminar alguna zona que no se llegó con una primera línea de subvención. Hemos complementado, igual que esta obra era algo que teníamos una espinita clavada con el tema de la balsa. Tenemos el edificio de la biblioteca, un edificio polivalente que también ahora con los nuevos queremos trasladar los servicios sociales, trasladarlos aquí, porque están en un espacio que no tiene ni accesibilidad siquiera. Además, con todo el incremento de personal que ha habido con la subvención de la Consellería en cuanto a servicios sociales, que pasamos de 3 trabajadores sociales a ser 9 al servicio, pues lamentablemente cada vez hay más demanda de ese servicio, y bueno, pues estar por lo menos que tenga una fluidez. Bueno, la verdad es que tenía pendiente la visita a Chiva desde hace tiempo, y la sensación, bueno, es más que fantástica. Siempre lo digo y no me canso de repetirlo, lo contenta que me siento cuando llego a un municipio y hablo con el alcalde o la alcaldesa y con el equipo de gobierno, y veo cómo de importante es para la gente que ha llegado con aire fresco a las instituciones el poner por delante de todo la calidad de vida de sus vecinos y vecinas, y trabajar en aquellas pequeñas cosas que hacen grande un municipio. Para ellos, poner en funcionamiento esta balsa, poner la depuradora y actuar aquí para ponerla al servicio del pueblo y que finalmente luciera como ellos siempre habían querido que luciera, era importantísimo. Y bueno, después hemos visitado el teatro, hemos visitado la Casa de la Cultura, hemos estado en la Casa de la Mutua, y hemos estado también en la actual biblioteca, y nos han explicado qué proyectos tienen. Hemos visto las actuaciones que han hecho para mejorar el teatro, para mejorar la Casa de la Cultura, los proyectos que tienen en la Casa de las Mutuas, que quieren a ver si es posible que pase a ser municipal, y tienen un proyecto cultural fantástico para desarrollar allí. También el actuar en el edificio de la biblioteca para poner ahí los servicios sociales municipales, porque evidentemente gracias también a las ayudas de la Consellería pues van a tener más personal y van a poder ofrecer también un espacio más digno para que la gente pueda asistir a servicios sociales. Puesto que el equipo de gobierno ha priorizado las actuaciones básicas, las actuaciones que son pequeñas cosas que mejoran muchas cosas de la vida de los vecinos y vecinas.